Perdidos. Capítulo 13. Antes de que Mark tuviera tiempo de responder, el conductor estiró el brazo, cerró la puerta y volvió a meter el pick-up centelleante en mitad de West Tower. Un momento después, el vehículo corría hacia el siguiente cruce. Un segundo más tarde, dobló rápidamente la esquina y desapareció. Mierda, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Dijo el hombre. Ese tío dijo que quería contarme algo sobre mi madre. No jodas. Lo miró fijamente durante unos instantes. ¿Sabía cómo te llamas? Sí. El hombre sacudió la cabeza. No he cogido el número de matrícula. ¿Y tú? No. Respondió Mark. Bueno, supongo que ya está. Pero probablemente deberías mantenerte alejado de los pickups rojos durante un tiempo. Llamaré a la policía para contarles lo que he visto. Solo por si acaso. Todavía temblando, Mark se fue a casa para buscar Joseph Calendar en internet. Así es como se resolvieron los asesinatos de Sherman Park, que eran más numerosos de lo que sospechaba el sargento Polaus. Después de una espantosa comida con su hermano, Timothy Underhill decidió pasarse por casa de Tom Passmore antes de regresar a su habitación del Pforzheimer. Tom lo recibió calurosamente, sacó un poco de whisky y lo condujo a los hermosos y antiguos sofás de piel y los estantes del equipo de música. En nombre de los viejos tiempos, puso el mejor disco de Glenroy Breakstone, Blue Rose. ¿Ha averiguado algo la policía sobre la desaparición de tu sobrino? Preguntó Tom. No. Pero hoy he descubierto que rondaba mucho por la vieja casa de Joseph Calendar. Dijo Tim. ¿Crees que podría ser importante? Estoy seguro de que lo es. El sargento Polaus dijo que lo comprobaría, pero me dio la impresión de que me estaba dando coba. Seguro que le caes bien. El sargento Polaus no tiene fama de darle coba a nadie. Sería interesante saber quién es el propietario de esa casa. ¿Quién es? ¿Lo sabes? No creo que tenga dueño. Oh, y tanto que sí, puedes contar con ello. ¿Qué tal si subo y echo un vistazo con el ordenador? Es el número 3323 de North Michigan Street. ¿Verdad? Tim asintió. No tardaré más que un par de minutos. Y así es como se resolvieron los crímenes de Sherman Park. Con una sola pregunta y pulsando unas cuantas teclas. Del diario de Timothy Underhill, 26 de junio de 2003. Este ha sido uno de los días más extraordinarios de mi vida y eso incluye Vietnam. Por la mañana, Jimbo me contó al fin el secreto de Mark y luego Ornari Year me reveló el secreto que se escondía detrás del primer secreto. Por la tarde, asistí a la detención, como dice la policía, del asesino de Sherman Park. Además, otro suceso extraordinario ha mantenido a flote mi estado de ánimo desde entonces. Franz Polaus y Philip creen que el misterio de la desaparición de Mark está casi resuelto y que solo falta la confirmación con el hallazgo del cadáver. Antes de que eso sea posible, Ronnie Lloyd Jones tendrá que admitir su culpabilidad y contar a Polaus dónde enterró el resto de los cuerpos. De momento no muestra interés por hacer ninguna de las dos cosas. Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero por una vez he decidido reservarme mi opinión. Y, aunque el cadáver de Mark apareciera en el patio de atrás de Ronnie Lloyd Jones, su cuerpo no es, ni mucho menos, lo único que queda de él. Mark mencionó algo a Jimbo sobre la parte de Joseph Calendar que había quedado detrás, lo que me lleva a decir lo que sé. La parte que quedó detrás de Mark Underhill está con ella. Jimbo se fue corriendo cuando me vio llegar, pero su conciencia y su madre lo obligaron a regresar. Margo me dijo que el chico estaba en algún sitio de la casa, y el golpe de la puerta mosquitera nos llevó a la cocina. Yo la seguí al patio de atrás. Jimbo, que había salido corriendo por el callejón, miró por encima del hombro y supo al instante que lo habíamos descubierto. Se detuvo y dejó caer los hombros. No sé qué te pasa, dijo su madre. Ay, no quiero seguir hablando de Mark. Vuelve aquí ahora mismo, jovencito. Ojalá se hubiera quedado en Nueva York, murmuró Jimbo, regresando alicaído hacia el patio. Vas a contarle todo lo que sabes al señor Underhill. ¿No quieres ayudar a Mark? ¿Ayudarlo a qué? Margo alargó un bonito brazo y lo empujó al interior de la casa. No me contestes. ¿Es que has olvidado que esos chicos están muertos? Jimbo se dirigió al salón y se dejó caer en el sofá como una marioneta rota. Vale, me rindo. ¿Qué quieres saber?
Le dije que él ya lo sabía. Todo lo que Mark le había contado sobre sus experiencias en la casa de Calendar. Sus ojos relampaguearon. ¿Qué me estabas ocultando en el restaurante, Jimbo? Se retorció, incómodo. No tiene importancia. ¿Por qué no tiene importancia, Jimbo? Porque Mark me mintió. Respondió, revelando la causa de su reticencia. Se sentía herido por lo que consideraba el engaño de su amigo, pero al mismo tiempo quería ocultarlo. Era muy leal por su parte y, a pesar de lo que había dicho Philip, pensé que Mark había sido muy afortunado por tenerlo como amigo. Háblame de su mentira, entonces. No empeorará la opinión que tengo de mi sobrino. Jimbo permaneció con la vista en el regazo tanto tiempo que pensé que quizás se había dormido. Cuando finalmente habló no levantó la mirada hasta el final casi de su relato. Decía que sentía, o algo así, que había alguien más en la casa. Lo llamaba la presencia. Y decía que era una chica. Y que pensaba volver todos los días a esperar a que se mostrara ante él. Al día siguiente dijo que la había oído moverse detrás de las paredes. Estaba escondiéndose, huyendo siempre que él se acercaba. Un día más tarde, según él, sucedió al fin. Dijo que salió por la puerta secreta de debajo de la escalera y caminó directamente hasta donde la estaba esperando. Le tomó la mano, dijo. Se llamaba Lucky Cleveland y tenía 19 años. Según Mark, era la chica más increíblemente guapa que había visto en la vida. Dijo que casi dolía mirarla de lo guapa que era. Le contó que estaba escondiéndose de su padre. Su padre le hizo cosas terribles, así que se escapó. Fue hace mucho tiempo. Desde entonces vivía escondida en la casa y en otras casas vacías de esta zona de la ciudad. Pero ella la llamaba Pictown, como antes. En su tercera visita después de conocerse, Mark y Lucky Cleveland se acostaron juntos, hicieron el amor. Jimbo empleó la palabra follar. Follaron, hicieron el amor, en la cama del gigante, le dijo Mark a Jimbo. Añadió que Lucky Cleveland sabía encontrar los lugares más cómodos de aquel horrible lecho, y que si se colocaba como ella le aconsejaba, podría haber estado tumbado en su propia cama. La segunda vez que hicieron el amor, Lucky Cleveland le dijo que metiera una muñeca en uno de los grilletes de la cama, y luego ella hizo lo mismo en el otro. Mark dijo que fue fantástico, me contó Jimbo. El hecho de estar atados a la cama hacía que el sexo fuera aún más increíble. Mark dijo que era como volar a lomos de un ave enorme o ser arrastrado por un gran río. Quería pasar toda la noche con ella, pero sabía que su padre se enfurecería si lo hacía. Dile que estás en mi casa, sugerí. No lo comprobará. Y eso hizo. Y la mañana siguiente vino a casa desde allí y mi madre nos preparó crepes. Cuando nos dejó solos, le pregunté si le llevaba comida a Lucky, y él respondió no come. Dijo Jimbo. ¿No come? Pregunté. Todo el mundo necesita comer. Todo el mundo menos ella, dijo Mark. ¿No lo entiendes? Ella se quedó atrás. Es una gilipollez. El año pasado, Mark me contó que se había acostado con una tía buenísima de clase, Molly Witt. Más tarde confesó que se lo había inventado todo. Si lo hizo una vez, podía volver a hacerlo. Y esta vez con una chica que yo no conocía, y mayor. Pero estaba tan feliz. Estaba completamente enamorado de esa tal Lucky Cleveland. Era como si resplandeciera. Jimbo estaba muerto de curiosidad. Para aceptar la existencia de Lucky Cleveland necesitaba verla, y estaba impaciente por saber si era tan guapa como aseguraba Mark. El instinto le decía que no sería bien recibido en la casa si Lucky estaba allí. ¿Podía salir ella? Por supuesto que sí, dijo Mark. Entonces llévala donde yo pueda encontrármela, o por lo menos verla, dijo Jimbo. Mark insistió en que Lucky Cleveland no querría verlo. De hecho, le había dicho a Mark que no quería que la viera nadie, solo él. A Jimbo se le ocurrió otra posibilidad. Le pidió a Mark que sacara a Lucky Cleveland a dar una vuelta. Él aparecería discretamente, al otro lado de la calle, no diría nada y volvería a desaparecer. Pero a Lucky le daba miedo salir de la casa y, cuando lo hacía, era siempre después de medianoche. Temía que la viera su padre. Llegaron a un acuerdo satisfactorio para ambos. A mediodía, Mark intentaría que Lucky Cleveland entrara en el salón. Le diría algo sobre el señor Illard o los Rodchenko, y ella se acercaría a la ventana para ver el sitio del que hablaba.
Al otro lado de la calle, Jimbo se habría escondido lo mejor posible en algún lugar desde donde pudiera ver la ventana principal. Llegué a eso de las 12 menos 10. Me dijo Jimbo. Me acerqué al porche del viejo Illard y me agaché para esperar. Sabía que el viejo Illard se echa una siesta sobre esa hora, y Skip estaba tan acostumbrado a mi presencia que no me hizo ni caso. Un par de minutos después distinguí a Mark moviéndose de un lado a otro por la habitación. Desaparecía y volvía a aparecer. Daba la impresión de que estaba hablando con alguien. Supuse que estaba intentando que Lucky Cleveland entrara en el salón y mirara por la ventana. Me sentí muy aliviado. Si estaba hablando con ella, es que estaba allí. De todas formas, a eso de las 12 en punto, Mark cruzó la habitación y miró por la ventana. Estaba hablando, pero no había nadie con él. Mark sonríe ampliamente, y habla y mira a su lado y mueve las manos, y parece muy feliz. La única pega es que no hay nadie a su lado. La estúpida farsa prosigue durante un minuto o dos y Mark se aleja de la ventana. Antes de que vuelva a desaparecer, mira por encima del hombro y me hace un gesto con el pulgar hacia arriba. Al fin Jimbo levantó la vista hacia mí. Había ira y dolor en su rostro bondadoso. Saqué el móvil y la llamé, pero tenía el suyo apagado. Así que le dejé un mensaje de enfado. Cuando al fin me devolvió la llamada, todavía estaba cabreado. ¿Por qué has tardado tanto en llamar?, dije. Estaba ocupado con Lucky, respondió él. Eres un mentiroso, dije, y él respondió, me dijo que dirías eso. ¿Qué diría qué?, pregunté. Que te estaba mintiendo. Lo que pasa es que no puedes verla, a menos que ella quiera que la veas. Le dije que era el mayor montón de gilipolleces que había oído en la vida, y él dijo que no, que Lucky Cleveland no era una persona corriente. Supongo que no, dije, y le colgué. Y esa noche, la última antes de su desaparición, Mark fue a casa de Jimbo para intentar explicárselo, para darle su versión de la historia. Lucky Cleveland no era una persona corriente, dijo. No estaba muy seguro de lo que era. Pero lo había estado esperando. Él la había hecho aparecer. Mark solo sabía que Lucky Cleveland lo era todo para él, y viceversa. Jimbo no pudo soportar escuchar todo aquello. Llegó a gritar a Mark. Este solo quería que creyera que estaba acostándose con una chica guapísima de 19 años. Era como lo de Molly Witt, pero peor, porque ahora decía que su compañera de juegos sexuales podía volverse invisible. No podía inventarse una mentira más evidente ni aunque quisiera. Mark dijo que sentía que Jimbo pensara así y volvió a casa. La mañana siguiente, Jimbo se arrepintió de haber gritado a su amigo. Había dormido mal y se levantó antes de lo habitual. Después de que Margo, agradablemente sorprendida, le frió un par de huevos, volvió a su habitación y llamó a Mark. Bien, has decidido que seguimos siendo amigos, dijo Mark. Siento haberte gritado. ¿Qué quieres hacer hoy? Voy a pasar casi todo el día con Lucky Cleveland. Lo siento. Me olvidaba de que no crees que sea real. Es que no es real, gritó Jimbo, y consiguió recuperar el control. Muy bien, lo haremos a tu manera. ¿Vas a pasarte el día entero tirándote a tu amiga imaginaria o solo una parte? ¿Quedamos a eso de las 6:30 en tu casa? Si crees que conseguirás separarte de ella. Durante el resto del día, Jimbo osciló entre la ira y un perdón lleno de desconcierto. Se le ocurrió que la mentira de Mark se debía, de una manera que él no acababa de entender, al suicidio de su madre. Quizá recurría a la imaginación para reemplazarla. Quizá había perdido la cabeza hasta el punto de creerse su propia fantasía. De nuevo, Jimbo se encontró pensando que era importante para él cuidar de Mark, en la medida en que él le dejara. Poco después de aparecer en su puerta trasera, más cerca de las 7 que de las 6:30, quedó claro que Mark solo se lo permitiría un poco. Pero lo primero que advirtió Jimbo cuando respondió a la llamada de su amigo fue la felicidad que brillaba en su rostro y el grado casi alarmante de satisfacción y relajación que fluía de él. Lo segundo de lo que se dio cuenta fue que si bien Mark Underhill parecía el hombre más feliz sobre la faz de la tierra, su felicidad le había salido muy cara. Se le veía un poco mayor, de algún modo más definido que antes, y tan exhausto que podría haberse quedado dormido apoyado en la puerta. ¿Cómo es Lucky Cleveland?, preguntó Jimbo, incapaz de evitar que su voz sonara sarcástica.
Pero, aunque era consciente de no creer en esa chica invisible, sintió que los celos invadían todo su ser. Jimbo habría dado cualquier cosa por conocer esa felicidad, por haberse ganado ese agotamiento tan espectacular. Lucky Trevelyan es extraordinaria. ¿Vas a dejarme entrar? Jimbo se echó a un lado y Mark entró. Margo Monaghan había salido a comprar comida, así que los chicos fueron al salón, donde Mark se dejó caer en el sofá. Subió las rodillas y se acurrucó cómodamente, como un gato. ¿Fue la última vez que lo viste?, le pregunté a Jimbo. Él asintió. ¿De qué humor parecía? Además de feliz, quiero decir. ¿Había algo más? Sí. Pensé que parecía como... No sé cuál es la palabra. Como si no pudiera decidir lo que hacer a continuación. ¿Cómo te encuentras?, le pregunté. Cansado pero feliz. Se desenroscó y se estiró. Debería poder dormir por la noche, pero cuando me meto en la cama lo único que hago es pensar en ella y me emociono tanto que es imposible quedarse dormido, dijo. Entonces estuvo mirando el techo un rato. Luego dijo: tengo que pensar en una cosa. He venido aquí para pensar, pero la verdad es que no puedo. Muchas gracias, le dije, y él me contó que Lucky Cleveland le había pedido que hiciera una cosa. Mark no quiso decirle lo que Lucky quería que hiciera, pero Jimbo tenía la impresión, como la tengo yo, de que era algo en beneficio de ella. Según Jimbo, no quiso decir nada más, excepto que estaba pensando en la disyuntiva que la chica le había planteado. Jimbo se preguntaba si estaba deliberando sobre si decirle la verdad o no, que había inventado a Lucky Cleveland para impresionarlo. Pero cuando Mark habló fue con un propósito completamente distinto. Se rió, y Jimbo dijo: Tío, ¿qué te hace tanta gracia? Me acabo de acordar de algo. Será mejor que sea algo bueno. Fue cuando estaba sentado en el salón, esperando a que se dejara ver, y todavía no sabía nada de ella, ni siquiera su nombre. Entonces solo era la presencia. Lo único que sabía es que estaba en la casa conmigo y que se estaba acercando. Estoy sentado en el fondo de la escalera, con todas esas chorradas delante. El martillo, la linterna y tal. Y empiezo a notar un olor maravilloso. Mark sintió, supo, comprendió que la súbita llegada de aquel delicioso aroma significaba que la presencia de la casa estaba a punto de revelarse ante él. Mark prosiguió. No podía creerme que fuera incapaz de reconocer ese olor. Era un olor muy familiar, casi cotidiano, pero muy agradable. Oí un paso detrás de la puerta del armario. Había bajado por todas esas escaleras ocultas y estaba a punto de salir por el armario. Lo siguiente que oí fue el panel abriéndose y a ella dando 2 pasos hacia la puerta. Y entonces es cuando recordé que era ese olor, cuando ella abrió la puerta y salió. No te lo vas a creer. Cookies de chocolate. Cuando todavía están en el horno pero les falta poco para estar listas. Han subido y tienen ese marrón tan bonito. A Jimbo le pareció la prueba de que Mark había perdido la cabeza. Una mujer hermosa que olía a cookies de chocolate. ¿Cómo se podía ser tan cursi? No, le contó Mark, Lucky Cleveland no olía a galletas con trozos de chocolate. Lucky Cleveland olía a sol, hierba fresca y pan recién hecho, a cosas así, si es que olía a algo. El aroma era un anuncio, era como una fanfarria de trompetas. Significaba que estaba allí y que iba a entrar. Jimbo solo pudo mirarlo con los ojos muy abiertos. Mark se levantó y dijo que su padre no se había dado cuenta de que había pasado la noche fuera. Philip ya no lo esperaba cuando llegaba el toque de queda. De hecho, había dejado de esperar a Mark, y los dos se movían por casa como planetas lejanos, unidos solo por los vestigios de la gravedad. Jimbo le preguntó a dónde iba y si quería que lo acompañara. No, le dijo Mark. Solo quería salir para pensar un poco más. Dar una vuelta a lo mejor lo ayudaba. En algún momento entre las 7:15 y las 7:30 el agente Hester vio a mi sobrino sentado en uno de los bancos del sendero que lleva a la fuente. Parecía inmerso en un problema o decisión. Estaba moviendo los labios, aunque el agente Hester no tenía ningún interés en lo que Mark dijera para sí. De todas formas no podía oírlo. Cuando Jimbo Monaghan llegó al momento de la historia en que Mark se iba por el camino y le decía adiós con la mano, parecía incapaz de continuar. Estaba desplomado en el sofá como un saco de grano agujereado. ¿Qué crees que le ocurrió después?
preguntó Tim. La mirada del chico se cruzó con la suya y se apartó con rapidez. Todo el mundo sabe lo que le ocurrió a Mark. Fue al parque, y el asesino del parque, o el hombre oscuro, o como quiera llamarlo, se lo llevó. Mark ni siquiera pensaba en su propia seguridad. Pero no me pregunte en qué pensaba, porque no lo sé. Estaba en su propio mundo. Los ojos rojos y húmedos se encontraron de nuevo con los de Tim. Creo que esa horrible casa lo volvió loco, si es que le interesa lo que yo pienso. Le afectó mucho, desde el principio. Lo cambió. ¿Y Lucky Cleveland? No había ninguna Lucky Cleveland, dijo Jimbo. Se le veía increíblemente cansado. Una chica guapísima de 19 años que vive escondida en una casa vacía y permite que un chico de 15 años se pase el día entero en la cama con ella. Una chica guapísima de 19 años a la que nadie más puede ver. Sí, claro, son cosas que pasan continuamente. En los libros, quizá. Exacto. Skip se colocó en los escalones de la puerta principal, mirando a Tim mientras temblaba por lo que parecía deseos de saltar. Entonces Tim cayó en la cuenta de que el perro no estaba enseñando los dientes ni gruñendo, como suelen hacer los perros en la posición de ataque. Temblaba de viejo, no de agresividad. Probablemente el perro siempre tenía frío. Probablemente Skip se pasaba el día entero en la misma pequeña zona del porche porque era donde daba el sol. Tim extendió una mano y Skip dejó que le rascara la cabeza. El pobre animal tiene tanta artritis que casi no se mueve. Se pasa el día tirado donde toca el sol. Tim no había oído abrirse la puerta principal. Levantó la vista para encontrarse a Ornar y Liard mirándolo desde el otro lado de la puerta mosquitera. Más o menos como yo. Veo que ha decidido volver, dijo Liard. Sí. Espero que no le importe. Subió hasta donde estaba el perro. Apoyándose en el bastón, el señor Liard abrió la puerta mosquitera torpemente. Pase por encima y entre. Volverá a su sitio, pero tardará un poco. Tim dio otro paso y Skip gimió o suspiró. Bajó la vista al perro viejo. Cuando Skip estuvo apuntando con la parte de delante a su lugar favorito, sus rígidas patas empezaron a transportarlo hasta allí. Hace un ruido fantástico cuando se desploma bajo el sol, dijo Liard. Juntos observaron cómo Skip renqueaba a través del porche. El viejo perro avanzaba como una tosca pieza de maquinaria montada por alguien que no se había leído el manual. Llegó al pequeño cuadrado de sol, se dejó caer en él de golpe y aterrizó con un sonoro porrazo. Emitió un sonido de pura satisfacción, parecido a un zumbido, desde el interior del pecho. Así es exactamente como se siente. Retrocedió, y Tim cruzó la puerta principal y entró en el salón, que guardaba un parecido general con el de Philip, con la diferencia de que los muebles estaban más limpios y no eran tan viejos. Y Liard, que entró ruidosamente tras él, le señaló un sillón doble forrado de una pana gastada marrón. Ese todavía es bastante cómodo. Cuando me siento en él, puedo apoyar la muleta en el taburete, así es más fácil levantarse. Se colocó en un sillón de respaldo alto y recostó el bastón junto a él. A ambos lados de la habitación, unos hombres jóvenes en fotografías o dibujos enmarcados, la mayoría desnudos, los contemplaban desde las paredes. Dos dibujos opuestos representaban a unos jóvenes en el momento del despertar. No creo que se lo haya contado, pero el chico de la izquierda soy yo. Fue en 1946, justo después de volver del ejército. El otro es mi compañero sentimental, George. Era artista. George y yo compramos esta casa en 1955, cuando la gente todavía usaba el término soltero. Decíamos que compartíamos casa y nadie nos molestaba. George murió en 1983, hace exactamente 20 años. Al principio su amigo Sancho estaba confundido por las fotografías, pero decidió no pensar en ello y no tardó en sentirse bien. Vino a preguntar por Joseph Calendar. Como usted. En realidad, vino a preguntar por la casa, pero eso nos llevó enseguida a Joseph Calendar. Tengo un poco de té frío en la cocina si le apetece. No, gracias. No quiero que piense que soy poco hospitalario. La verdad es que he perdido la práctica. Por razones obvias, George y yo nunca invitábamos a los vecinos, y yo he seguido la tradición. En realidad, me desviaba de mi camino para desanimar a las visitas. Entonces me caí y me hice daño. Pero tengo que descolgar todos mis cuadros solo porque el chico de los Monaghan se pasa por aquí. ¿Cómo se encuentra ahora? Voy mejorando.
No me rompí nada, gracias a Dios. Solo me astillé un poco el hueso, nada más. El sofá de 2 plazas de Tim ofrecía una vista perfecta de la casa de Calendar, al otro lado de la calle. No le he preguntado antes si vio alguna vez a los chicos entrar en la casa. Al parecer estaban obsesionados con ella, sobre todo mi sobrino. Lo vi todo. ¿Desde dónde está usted ahora o por la ventana de la cocina? Vi a su sobrino y a su amigo observar ese sitio hora tras hora. Siempre se los oía llegar, por los monopatines. Los vi venir una noche y alumbrar la ventana con una linterna. Sancho vio algo que lo tiró de culo. Me lo contó. Siempre me he preguntado si lo que vio fue al otro tipo. Ah. Dijo Tim, sintiendo que algo hasta entonces desconocido llenaba un hueco de su misma forma y tamaño. El otro tipo. Lo llamaban el hombre oscuro. Mi sobrino le dijo a Jimbo que era una especie de fantasma. No, a menos que los fantasmas sean de carne y hueso. El hombre se parecía un poco a Joseph Calendar, aunque él no era tan grande. Se vestía como Calendar, además. Con un abrigo largo y negro. ¿Usted vio a ese hombre? ¿Qué estaba haciendo? Venía de noche. Como los chicos, iba a la parte de atrás de la casa y entraba. Solo lo vi un par de veces. Incluso entonces, no sabían muy bien si estaba soñando. ¿Le habló a Jimbo de él? Y Jar negó con la cabeza, con aire estirado y henchido de orgullo a la vez. Pensé que no era asunto suyo. Además, no estaba seguro de haberlo visto realmente. Estaba muy oscuro ahí fuera y las sombras tienen la costumbre de cambiar de sitio. De todas formas, el chico solo quería que le hablara del señor Calendar, y le di un montón de información, aunque me callé tantas cosas como le dije. Porque pensó que no era asunto suyo. Y por algo más. Lanzó a Tim una sonrisa de complicidad. No me hizo las preguntas adecuadas. ¿Está dispuesto a contarme lo que no le dijo a Jimbo? Si me hace las preguntas adecuadas. Tim lo miró con exasperación. Lo intentaré. Para empezar, ¿por qué no me pone al corriente de lo que no le contó a Jimbo? Fue más o menos lo que le conté a usted la primera vez que vino. El hombre era un asesino psicópata de primer orden. Joseph Calendar acabó con toda su familia y Dios sabe con cuántas mujeres además. Convirtió su casa en una especie de cámara de tortura. Y se llevaba a su hijo cuando salía a violar y a asesinar, y más tarde se lo cargó. Era un loco, puro y duro. No es que a nosotros nos sorprendiera demasiado, dese cuenta. ¿Qué pensaría usted de un hombre que nunca quiere enseñar la cara? Tim pensó en las fotografías que Jimbo le había descrito. Nunca. No solo en las fotografías. No le gustaba nada enseñar la cara. Por eso al final se dejó crecer aquella barba grande y espesa. Cuando vivía por aquí, Calendar llevaba sombrero y se subía el cuello del abrigo que siempre llevaba puesto. A veces llegaba al punto de taparse los ojos con las manos. Siempre te estaba dando la espalda. ¿Tenía usted mucho contacto con él? Oh, sus preguntas van mejorando. Sí, lo tenía, un poco. Era un buen carpintero, después de todo. Una vez que George y yo necesitamos estanterías nuevas, llamamos al señor Calendar e hizo un buen trabajo. Por eso unos años más tarde, cuando encontramos hongos en algunas vigas y tablas del suelo, volvimos a recurrir a él. Calendar nos ofreció un buen precio y sustituyó toda la madera en poco tiempo. Por lo que he oído, debió de ser un carpintero excelente. Supongo que a usted le gustaba si lo contrató 2 veces. ¿Gustarme? No se puede decir que me gustara el señor Joseph Calendar. Pero pasó mucho tiempo en su casa. Era barato y vivía al otro lado de la calle. De lo contrario, nunca habría hablado con él y mucho menos lo habría metido en mi casa. Ah. Tim señaló con un gesto los dibujos y cuadros de las paredes. Desaprobaba su situación. Odiaba nuestra situación. Tenía objeciones religiosas a la homosexualidad y sin duda también de otro tipo. Pero, después de hacernos saber su opinión y decir que rezaría por nosotros, no puso ningún problema. El problema era él. El problema era lo que hacía. ¿Cómo qué? Joseph Calendar hacía que las habitaciones parecieran más pequeñas y oscuras de lo que eran. Tenía ese poder. Solo por estar ahí. Quitaba todo el aire donde quiera que estuviese. Cuando estabas con él te sentías como si cargaras con un peso tremendo.
¿En qué consistía ese peso? No lo sé muy bien. Hostilidad. Era como si lo envolviera una nube negra. Cuando estabas con él te envolvía a ti también. Sentías toda esa ira contenida, y la hostilidad y la tristeza, incluso cuando te decía que rezaría por ti. Muchas veces he pensado que ese es el aspecto del mal. Que el mal que había en él envenenaba la atmósfera y la hacía horrible para quienes lo rodeaban. He oído hablar de gente así, pero solo en historiales clínicos. Por supuesto, no es algo que se sienta enseguida. Al principio, Calendar parecía un trabajador corriente, de tipo taciturno. Había que pasar un tiempo con él antes de sentir todo el efecto. Imagínese tener a una persona así en la familia. Por eso la desaparición de su mujer nunca despertó muchas sospechas. Todos creímos que había huido de él, y que el chico no había querido acompañarla. Había ayudado a Calendar en la carpintería desde que fue lo bastante mayor para levantar un martillo. Dejó el colegio. Era totalmente leal a su padre. Por eso Calendar terminó llevándoselo a sus excursiones. Naturalmente, después de salir Mira de escena podían trasladar los cuerpos a casa, deshacerse de ellos en el horno. Allí es donde encontraron lo que quedaba del chico, en el horno. Y allí estaba usted. En la casa de enfrente. Nunca pensó que había algo raro. No sospechaba nada. Aunque no fuera para ir a la policía, no sospechaba nada. Calendar era lo que me parecía raro. ¿Cómo no iba a parecérmelo? Después de enterarme de que estaba loco, todo lo que hacía me parecía mal. Probablemente estaba aquí cuando salvó a las 2 niñas de la casa de al lado. Se ha estado documentando, ¿verdad? Pero no fue la casa de este lado, sino la 3325, la que hay junto a la suya calle arriba. Estaba ocupada por una familia negra, los Watkins. ¿Vio usted algo de lo que ocurrió? Lo vi todo, más o menos. Solo por curiosidad, ¿eso fue antes o después de que añadiera la rara habitación extra a su casa y construyera el muro para ocultarla? Esa es una pregunta muy buena. Rescató a la familia Watkins solo 2 días antes de empezar a trabajar en ese alto muro en la parte de atrás de su terreno. Debió de añadir la habitación después de terminar el muro. ¿Cómo se enteró de la existencia de la habitación añadida si nunca ha estado en la casa? La pregunta irritó a Hilliard. ¿Corto ese césped cada 2 meses? No. Bueno, lo hacía antes de verme así, y volveré a hacerlo, se lo aseguro. Lo siento. No pretendía dar a entender nada. ¿Qué podría haber dado a entender? Nada. No lo sé. Lo único que quería decir es que parece que le he hecho enfadar con una pregunta inocente. Se le ocurrió que quizá Hilliard fuera una de las personas que intentaron quemar la casa de Calendar. George decía que a veces me pongo susceptible sin razón, y es probable que haya empeorado desde entonces. Estábamos hablando de Calendar y el incendio. Dígame, señor Underhill. Usted es escritor. ¿No le parece un episodio impropio del hombre que acabo de describirle? Un hombre muy religioso no consideraría su deber rescatar a unas personas de un edificio en llamas. Calendar odiaba a los negros. Ni siquiera los consideraba personas. Yo tenía la impresión de que habría sido igual de feliz si toda la familia Watkins hubiera muerto achicharrada. Mi hermano me dijo que entró una y otra vez, tan decidido estaba a salvarlos. Hilliard lo miró con aire de superioridad y autosuficiencia, como un gato con un pájaro en la boca. Supongamos que le cuento lo que ocurrió, a ver qué le parece. Muy bien.